Hola, muy buenas. Tema 4. En el tema 4 estamos relacionando la función de utilidad y estamos sujetos a los precios, ¿vale? Tenemos la renta, tenemos unos precios de mercado y tenemos una función de utilidad que es la que proporciona, digamos, la utilidad del consumo de las distintas fetas. Entonces, en base a eso, pues podemos diferenciar, pues calcular cuál es la elección óptima. También podemos ver qué tipo de bien es cada uno de los bienes que aparecen aquí. En este caso, este ejercicio está propuesto en el libro, el primer ejercicio, y me dan esta función de utilidad, una función del tipo Cook-Douglas, donde aparecen dos bienes, el x1 y el x2. El x1 está elevado a, la a es un valor entre 0 y 1, un parámetro entre 0 y 1, y el x2 está elevado a 1 menos a. Bien, pues la idea es, ¿qué tiene que valer a, un número entre 0 y 1, para que el primer bien sea un bien normal? ¿Qué significa un bien normal? A ver, en economía, por bien normal se califica aquel bien que cuando aumenta la renta se demanda más cantidad de él, ¿vale? O sea, si mi renta aumenta, pues yo adquiero más cantidad de él. Si mi renta aumenta y yo consumo menos de ese bien se dice que es inferior, ¿vale? O sea, lo estoy consumiendo porque mi renta es pequeña, pues si mi renta aumentara, dejaría de consumirlo. No, no es que dejaría de consumirlo, consumiría en menos cantidad. Y un bien normal es aquel en que si mi renta aumenta, pues aumentaría el consumo. Bien, pues yo lo que tengo que ver es la relación que hay entre el consumo y la renta. Si al aumentar la renta aumenta el consumo, será normal. Si no, no. Y para eso habrá que hacer la derivada de la cantidad que se consume del primer bien con respecto a la renta. Recordad que la derivada es una herramienta que introdujo Newton y nos vale para evaluar cómo van cambiando. En este caso, aquí hay dos variables, la x1 y la renta. Entonces, cuando yo haga la derivada, si la derivada me sale positivo, si eso me da positivo, eso quiere decir que estas dos variables varían en el mismo sentido. Eso quiere decir que si aumenta una, aumenta la otra. Si disminuye una, disminuye la otra. Si diese negativo, eso significa que si aumenta una, o sea que el efecto es contrario. Si una aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, si la renta aumentara, pues el efecto en el consumo sería que el consumo disminuiría, ¿vale? Entonces, para que sea normal, tiene que pasar esto, que la derivada de la demanda del bien x1 al derivarlo con respecto a la renta me tiene que dar positivo, para que sea que al aumentar la demanda aumente la cantidad de demanda, para que al aumentar la renta me aumente la cantidad demandada. Esa es la idea. Muy bien, pues habrá que sacar la función de demanda. Bien, cuando uno ya ha hecho muchas y ve que el tipo de funciones, que la función de utilidad es tipo Douglas, sabe directamente cuál es la función de demanda, porque siempre es la misma, ¿vale? Pero esta es la primera que vamos a hacer y os voy a enseñar a sacar la función de demanda. Bien, para eso habrá que sacar la relación marginal de sustitución, que recordad que era la marginal con respecto al x1 partido a la marginal con respecto al bien x2. Sería interesante tomar logaritmos, ¿vale? O sea, logaritmo neperiano de x1 elevado a más, o sea, logaritmo neperiano de esto, ¿vale? Recordad que el logaritmo neperiano de una multiplicación se puede separar como el logaritmo neperiano. Si tenéis problemas con esto, podéis comunicarlo y hago un vídeo donde os enseño a pasar de una función tipo Douglas, donde hay multiplicaciones y es un poco engorroso derivar, cómo pasar de aquí a aquí, ¿vale? Pero ahora yo supongo que sabéis pasar de aquí a aquí. Bueno, pues bien, x2 elevado a 1 menos a. En los logaritmos, el logaritmo es una función que aparte de permitirme separar la multiplicación en suma, me permite bajar los exponentes. O sea, el exponente del x1 iría multiplicando al logaritmo de x1 y el 1 menos a
iría multiplicando el logaritmo del x sub 2. Y esta es como si fuese la nueva. Voy a ponerle arriba un asterisco, porque eso sería, digamos, la nueva función de utilidad. Pero las conclusiones que saqué de aquí son las mismas que las que sacan de aquí. O sea que, pero aquí es más sencillo trabajar. Si yo quiero sacar la marginal con respecto al primer bien, tengo que derivar con respecto al primer bien. Pero como hay una suma, y aquí no hay, tengo que derivar con respecto al x1. Con respecto al x1 aquí se va a quedar la a, porque la a es una constante. La constante que multiplico la función no se deriva, se queda la constante y se deriva la función, pues la derivada de un logaritmo por 1 partido por x1. Y luego la otra parte, como lo lleva x1, pues 0. Esto si queréis, podéis poner la a multiplicando al 1 y se va a quedar a partido por x1. Luego, la marginal o la parcial con respecto al segundo bien, pues tenemos que derivar con respecto al x sub 2. Esto lo lleva x sub 2, pues 0. Esto si lleva x sub 2, pues se va a quedar 1 menos a porque siempre que sea una constante y una función, la constante se queda sin derivar y se deriva la función. Pues la derivada del logaritmo será 1 partido del x sub 2. Que lo que voy a hacer es multiplicar el 1 menos a por el 1 y me va a quedar 1 menos a partido por x sub 2. O sea que la relación marginal de sustitución de esta va a ser la misma que la de esta de aquí. Pero aquí me ha costado menos derivar. Pues tengo que poner la correspondiente al primer bien, pues a partido de x sub 1, y la correspondiente al segundo bien, que es esta de aquí, pues 1 menos a partido de x sub 2. Esto, haciendo operaciones, pues se multiplicaría s con s arriba, pues a por x sub 2, y s con s, o sea, el producto de extremos arriba, producto de lo que está en medio abajo. Pues 1 menos a por x sub 1. Esto ya lo puedo borrar. Aquí ya puedo borrar y voy a dejar aquí la relación marginal de sustitución, que se queda igual a por x sub 2 por 1 menos a por x sub 1. Y eso tiene que ser igual al cociente de precios, P sub 1 entre P sub 2. Pero como los precios los sé, el P sub 1 vale 1 y el P sub 2 vale 2, pues igual a 1 medio. Muy bien. Recordad que esto era lo que queríamos comprobar, que era un bien normal. Vale, pues combinando esto, lo que voy a hacer ahora es sacar la función de demanda del bien que me piden, del bien 1. Vale, pues esto sería lo que yo tendría, mi elección óptima estaría sujeta a esta condición. Es que la relación marginal de sustitución coincida con el cociente de precios. Vale, ahora tengo que tener en cuenta mi restricción presupuestaria. Yo tengo una renta, la cual no se sabe, pues le pondremos M, y estoy sujeto a unos precios. Pues la restricción presupuestaria sería P sub 1 por X sub 1, pues el P sub 1 vale 1, pues 1 por X sub 1, más el precio del segundo bien, que es 2 por X sub 2, y tiene que ser igual a M, el 1 no lo voy a poner. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es que aquí la función de demanda se saca de aquí, ¿vale? De la restricción presupuestaria. Lo que pasa es que aquí tengo dos incógnitas, tengo la x1 y tengo la x2. Pues únicamente se tiene que quedar aquella incógnita que me interese. Como yo lo que quiero ver es lo que le pasa al bien 1, pues aquí se tiene que quedar la incógnita 1, ¿vale? O sea que la incógnita 2 tiene que desaparecer. Pero no vale borrarla, eso no vale. Entonces de aquí voy a despejar la incógnita 2. De esta relación voy a despejar la incógnita 2. Entonces voy a pasar el 1 menos a por x sub 1 multiplicando aquí arriba. O sea, se va a quedar a por x sub 2 igual. Este 1 menos a por x sub 1 multiplicaría el 1. Como se multiplica por 1, pues se va a quedar igual. Pues 1 menos a por x sub 1. Y esta a multiplicaría este 2. Pues 2a. Y ya la a la quito de aquí. O sea que si yo despejo de aquí la x sub 2 se quedaría esta. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a cambiar esta x sub 2 por eso, ¿vale? Y me va a quedar x sub 1 más 2 veces eso.
y aquí se me va a quedar 2a igual a m. Mira, cosas que nos van a simplificar un poco esto. Este 2 que hay aquí y ese 2 que hay ahí, fuera. Pues ya lo puedo quitar. Quito este y quito este. Ya se me ha quedado un poco más sencillo. Tampoco mucho más, pero un poco más sí. Lo que voy a hacer ahora, voy a sacar mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo A. Entonces, ya sabéis que el mínimo común múltiplo de 1 y lo que sea siempre es lo otro. En este caso la A. Bueno, aquí tengo que multiplicar por A. Pues A x sub 1 más, aquí se quedaría igual. Ya sabéis que cuando saquéis mínimo común múltiplo en todo, el mínimo ya se quita. Y aquí multiplico por A. Aquí hay una multiplicación que la voy a hacer, porque cuando haga esta multiplicación se me va a quedar muy reducida. El x1 multiplica al 1, se va a quedar x1, y el x1 por menos a, x1. Y ahora mirad, lo mismo de antes. Más a x1 y menos a x1 se va. Y al final me va a quedar que el x1 va a ser igual a por m. Bien, yo voy a dar un truco que no sé si vendrá en el manual o no viene en el manual, pero el truco es el siguiente. Siempre que tengáis una función de utilidad del tipo Douglas, si queréis sacar la función de demanda de uno de los bienes, en este caso yo he sacado la función de demanda del primer bien. Si quisiéramos sacar la función de demanda del segundo bien, podríamos hacer las cuentas parecidas a las que he hecho aquí, pero despejando, o sea, ahora teniendo en cuenta que el que quiero despejar el x, es tener el x sub 2. Bueno, pues si yo quiero sacar la función de demanda de un bien, la idea es la siguiente. Una función tipo Douglas se caracteriza por tener esta, digamos, esa expresión. Si la parte de arriba está en tanto por 1, o sea, si el exponente está entre 0 y 1, tanto aquí como aquí, a la hora de sacar la función de demanda del primer bien, pues se va a quedar, siempre se va a quedar el exponente que lleve por la renta y partido por el precio de ese bien. Y si lo hacemos con respecto al segundo bien, pues se va a quedar el exponente que lleve, se multiplicaría por la renta y por el precio del segundo bien. En este caso, en el primer bien, el exponente era A, la renta M y el precio del primer bien valía 1. Por eso sale esto, ¿vale? Por eso ya cuando uno ha hecho muchas, pues ya directamente no hace todos los cálculos, y más si le salen tipo test, ¿vale? Uno ya se puede ahorrar eso. O sea que la función de demanda del primer bien sería esta. Una vez que tenemos la función de demanda, ya podemos saber si el bien es normal o no. ¿Qué tenemos que hacer? Pues derivar la x1. A ver, esto es muy aparatoso, pero esto significa derivar esto. Lo de abajo significa que la incógnita es la m. O sea, hay que derivar esto, pero como si la incógnita fuese la m. Vale, ¿cómo derivaría yo, por ejemplo? Voy a poner aquí, porque a esto sí estoy acostumbrado. ¿Cuál sería la derivada de esto? Pues 5. Siempre que sea un número y una incógnita, se quedaría el número. Bueno, aquí lo que pasa es que la incógnita son el x1 y la m. Pues si yo quiero derivar aquí, pues la derivada de eso, que se pondría con una comica así, es lo mismo que, ¿cuál es la derivada de un número por una incógnita? El número. Lo que pasa es que nosotros, cuando derivamos, podemos ponerlo así o podemos ponerlo así. El utilizar una notación u otra es porque una se debe a un matemático y otra se debe a otro matemático. ¿Vale? Aquí hay un juego de dos matemáticos muy buenos. Uno es Newton, una pedazo de máquina, y otro es Leibniz, que tampoco fue malo. Bueno, pues aquí he utilizado la notación que solía utilizar uno de ellos. En este caso, si lo ponemos así, de esta manera nos están diciendo que dos variables intervienen. Yo estoy derivando la variable x1, pero con respecto a la m. Me da mucha información de qué es lo que estoy haciendo. Bueno, pues la derivada de esto con respecto a m será a.
¿Y eso que es positivo o negativo? Pues me dice el enunciado que la A está entre 0 y 1. O sea que esto es positivo. Y si es positivo, significa que la variación de la demanda va en consonancia con la variación de la renta. Newton, cuando inventó la derivada, él quería una herramienta para ver qué efecto tiene la variación de una variable sobre otra. Entonces, a él le interesaba saber si una cosa varía, por ejemplo, si una cosa incrementa, el incremento de esa cosa, ¿qué efecto producirá en la otra? Bueno, pues cuando la derivada salga positiva, significa que el incremento, por ejemplo, el incremento de la m, en este caso de la renta, si incrementa la renta, como es positivo, el efecto en la demanda va a ser del mismo sentido. O sea, si aumenta la renta, aumenta la demanda. Eso es lo que caracteriza a un bien normal. ¿Vale? O sea, que ese bien sería normal. Vale, en el ejercicio la pregunta acababa aquí, pero como en este tema también habla sobre la elasticidad, la elasticidad es un concepto, es más económico que matemático. También se utiliza en matemáticas, pero digamos que es un concepto casi intrínsecamente económico. Es como una derivada, pero nos aporta más información que la derivada. Mira, he propuesto también esta pregunta. ¿Cuál es la elasticidad demanda-renta del primer bien? Vale, la elasticidad demanda-renta, pues le voy a poner una E de elasticidad y aquí una M, con respecto a la renta. La fórmula sería esta. Como es del primer bien, pues se pone la derivada del primer bien con respecto a la renta, porque es la elasticidad con respecto a la renta, pero luego iría multiplicado por la renta partido por la cantidad. Entonces, lo que dé esto, lo que dé esa operación será la elasticidad demanda-renta. Bueno, eso tiene, en economía tiene un sentido, un significado muy, muy importante. Por ejemplo, imaginar que estamos relacionando el precio y la cantidad. Sabemos que si yo subo el precio, lo normal es que la cantidad demandada pueda bajar. O sea, podemos pensar eso. Si sube el precio, eso tendrá un efecto sobre la cantidad demandada. Imaginar que la cantidad demandada baja. Bien, vamos a suponer que yo subo un precio un 5%. Y la cantidad demandada vamos a suponer que baja. ¿Pero qué baja? ¿Más de un 5%? ¿O menos de un 5%? ¿O un 5%? Pues la elasticidad lo que me va a relacionar son los efectos en porcentaje. Si una de las variables sube un tanto por ciento, o sea, si una de las variables sube o baja, me da igual, varía un tanto por ciento, ¿qué tanto por ciento varía la otra? ¿Vale? Digamos que la relación va sobre porcentajes. ¿Cómo varían los porcentajes de una y otra? ¿Por qué? Porque a lo mejor, si yo subo el precio, eso a lo mejor va a modificar la cantidad que yo vendo. Pero a lo mejor la subida del precio me compensa lo que yo dejo de vender, ¿vale? O a lo mejor no. Entonces la elasticidad me va a decir si me va a interesar incrementar el precio, ¿vale? Si me interesa incrementar el precio es porque el efecto de la subida del precio va a ser superior al efecto de la bajada de las ventas que yo voy a hacer. Pues la elasticidad me dirá si me va a compensar subir el precio o si no me va a compensar. Bueno, en este caso, la elasticidad de la renta con respecto al primer bien, pues sería la derivada de la demanda con respecto a la renta, que la hice antes, que valía A, por la renta, que era M, y el X1 es la función de demanda, que va a ser igual a A por M. Y si esto lo simplificáis, se va a quedar 1. Bueno, pues la elasticidad renta va a ser 1. Esto en cierto modo viene a decir que, bueno, cuando vale 1, cuando la elasticidad es positiva, se dice que cuando es mayor que 1 es elástica, bueno, esto ya lo veremos. Pero bueno, aquí la elasticidad demanda-renta valdría 1. Muy bien,
Ya veremos qué significa esto y haremos más ejercicios sobre esto. Muy bien, pues ya hasta el siguiente vídeo.